preocupación muy grande. Desde hace 37 años comenzamos el taller de teoría y crítica literaria Diana Morán en el Colegio de México, que estábamos dentro de un programa que continúa, pero que ahora ya no es programa, ya es una maestría e incluso un doctorado, pero nosotras después de un tiempo nos reunimos, bueno, nos organizamos, mejor dicho, como un grupo autónomo de autogestión. Obtuvimos varias becas de CONACYT, de FONCA, en fin, para poder seguir con nuestro proyecto y sobre todo para poder becar a estudiantes que pudieran contribuir a hacer su tesis y todo eso en lo que nos preocupaba, que era fundamentalmente, y nos sigue preocupando, rescatar las voces, la literatura de mujeres, primero solo mexicanas, después latinoamericanas, que no aparecían en los digamos, historias de la literatura o volúmenes de crítica literaria, que todos eran hechos por hombres. Si acaso aparecía un cuento de Elena Garro, uno de Rosario Castellanos, y era todo. Pero había mujeres importantísimas como escritoras que además abordaban estos temas de miedo, violencia, muerte, ¿sí? Desde principios del siglo pasado, del siglo XX. Pues tenemos, por ejemplo, a Nelly Campobello, que fue la única escritora de la Revolución Mexicana en esa época que se escribía la novela Revolución Mexicana, que hace dos obras fundamentalmente. Ella era bailarina, coreógrafa, pero además escribió una obra que se llama Cartucho, que es una serie de, digamos, de imágenes, pero narradas, de lo que ocurría en la revolución en el norte y especialmente en Chihuahua y obviamente Villista. Y otra que se llama Las manos de mamá, que era la exaltación de la mujer, de la madre, de esta mujer muy aguerrida, que tenía varios hijos de diferentes hombres y que realmente los sacaba adelante. Tiene un origen autobiográfico, en fin. Otra gran escritora, Josefina Vicens, que escribió también nada más 2 novelas, pero muy, muy importantes, El libro vacío. Y lo que nos preocupaba a nosotras, a este grupo de académicas que nos reunimos en el Colegio México, pero que después ya que nos hicimos este grupo autónomo, era sacar a la luz no solo los aspectos propiamente literarios y hacer valer literariamente estas obras, sino también ver registros de denuncia, entre comillas, porque nunca hemos creído que la literatura sea un vehículo de denuncia, sino que dentro de este afán de crear un arte era cómo se aproximaba a un referente o a varios referentes reales que estaban ocurriendo, lo que pasaba con las mujeres, lo que ocurría en un ámbito heteropatriarcal, donde las mujeres eran constantemente subestimadas, subyugadas. De hecho, en los libros de historia, la literatura y todo esto realmente no aparecían. Entonces, nuestra labor era sacar adelante, hacer que estas mujeres escritoras aparecieran por el rigor y la calidad de sus obras literarias, pero también por toda esta denuncia que hacían de la situación de las mujeres en general. Nos dimos al trabajo de, por un lado, a esto que tú decías, estudiar las corrientes feministas que en ese momento estaban en boga, pero también las de teoría y crítica literaria feminista, porque nosotras, todas las que formamos parte de este taller, que somos alrededor de 20,
algunas han fallecido, otras salieron del país, entonces, pero quedamos un núcleo de las fundadoras y alrededor de 20, todas doctoras en letras y muy conscientes, como estamos, de que la literatura siempre es el patito feo, incluso de las humanidades, porque se considera que quien se dedica a la literatura es una persona ociosa que realmente no puede contribuir socialmente a nada, que escribir literatura es algo totalmente inútil, quizá arte por el arte en el mejor de los casos, sin tomar en cuenta que realmente las mujeres que escriben están muy preocupadas por su entorno, por lo que sucede en la realidad y desde su arte, porque no podemos dejar de tener en cuenta que la literatura es un arte, ya sea la poesía, la narrativa, el drama. A lo largo de todo el siglo XX estuvimos estudiando una gran cantidad de escritoras, hemos publicado muchos textos en los que hacemos énfasis en el aspecto propiamente literario, el valor literario, pero también en toda esta denuncia y esta situación en la que las protagonistas viven en muchos casos esta situación de miedo porque son acosadas, porque son violadas, porque algunas practican un aborto y entonces son castigadas legalmente, religiosamente, en fin, poniendo sobre el horizonte una serie de problemas que se dan, se evidencian a través de la literatura sin descuidar el aspecto literario. De la machocrítica se considera que hacen buena literatura solo por el hecho de ser mujeres. Y yo diría, por el hecho de ser hombres, no todos los que hacen literatura hacen buena literatura. Entonces, nosotras lo que fuimos eligiendo fue trabajar sobre obras de escritoras que realmente tienen una creatividad literaria desde el manejo del lenguaje, del espacio, del tiempo, del entorno, de todos los aspectos que se consideran característicos de la literatura, la literaturidad o literariedad, y sin dejar de lado toda esta otra referencialidad a una realidad que nos agobia a todos, a todas, a todes, pero que en el caso de las mujeres es mucho más fuerte. La sociedad en la que nos movemos en México, en Latinoamérica, es una sociedad muy marcada por cuestiones religiosas y que esto contribuye, además de los aspectos sociales, políticos, económicos, a que las mujeres estemos más supeditadas, subyugadas. Es un privilegio enorme trabajar en la Ibero, donde yo llevo más de 50 años, porque realmente hay una libertad enorme. Tenemos un doctorado en el que yo intervine en su creación, en estudios críticos de género, también en el departamento de letras, trabajamos mucho cuestiones de género y literatura, y esto es importantísimo porque precisamente podemos, a través de nuestras publicaciones, nuestras participaciones públicas, digamos, hacer énfasis en esta situación de muchas mujeres. En este momento en el horizonte, la problemática de la maternidad. Esta maternidad que se consideraba lo más sublime, lo más bello, el cuerpo, porque todas estas escritoras van al cuerpo. Es una temática de los estudios de género fundamental, el cuerpo. Van al cuerpo de las mujeres embarazadas que tradicionalmente dicen que son los más bellos cuerpos porque son completamente
sublimes al tener otro ser dentro. Y entonces todas estas escritoras hablan desde la voz de esas mujeres embarazadas, con todas las molestias, las náuseas, el rechazo, el sentir que sus cuerpos se están deformando, que los esposos o parejos ya no sienten deseo por ellas, van con otras mujeres que son jóvenes, que tienen cuerpos bellos y que entonces ellas se sienten marginadas, rechazadas. Y cuando nace la criatura tienen que tener toda esta cuestión de la crianza, que ahora se llama maternaje, que es terrible, amamantar, que ahora tampoco se usa amamantar, sino se usa lactancia. Es muy curioso cómo van cambiando los términos por eufemismos, porque amamantar, pues en este momento se oye feo, porque tiene que ver con toda esta expresión de mamar, ¿no? Que era lo más natural, en fin. Y cómo padecen esas mujeres en la literatura, aunque en la realidad se siga considerando que es lo más sublime que puede haber la maternidad. Algo también muy importante en la literatura actual, escrita por mujeres, también por hombres, pero nos referimos en concreto a la de mujeres, que tiene que ver con lo abyecto. Lo abyecto es lo no aceptado por la sociedad heteropatriarcal, quien salga por diferentes razones, por ejemplo, por una distinta inscripción o preferencia sexual, por actitudes que no están aceptadas, conductas que no están aceptadas por esta sociedad heteropatriarcal, donde solo lo que se sujeta a eso es lo correcto. Incluso porque las mujeres trabajen, eso es casi un pecado, ¿no? Lo abyecto que quiere decir estar fuera, estar en los márgenes, estar fuera de lo establecido, ¿sí? Por eso pues se desprecia, se hace a un lado y se critica grandemente. Entre esas abyecciones está el ser feminista, porque claro, no está dentro de las normas heteropatriarcales, tener, como decía yo, otras, digamos, prioridades desde el punto de vista de la elección sexual, el ir a las marchas, el ser activista, ya sea feminista o bien por LGTB Q más, IAQ más, etcétera. Entonces creo que esto de los estudios de género, de la denuncia de la sociedad heteropatriarcal en la que nos movemos, en la que resulta delito, resulta pecado, resulta abyecto el no actuar conforme, 100% conforme a esas normas. Por ejemplo, el aborto es otro aspecto que es totalmente abyecto, porque desde la perspectiva de ciertos grupos sociales y religiosos es ir contra la vida. Entonces, vemos que todas estas actitudes que se salen de las normas, insisto, heteropatriarcales, son motivo de considerar a quienes se salen abyectos.